Listo, ¿ya están de regreso? Sí, profe, aquí andamos. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, terminamos los alegatos y ya viene el dictado de la sentencia definitiva. Y bueno, ya les había comentado que podemos conocer, eh, conforme a la ley, en principio, dos tipos de sentencias. Las sentencias definitivas y las sentencias o autos de interlocutorias. Las sentencias o autos de interlocutorias son aquellas sentencias que ponen, o aquellas resoluciones que ponen fin a un incidente, a un juicio accesorio. Algunos estudiosos del derecho han considerado que el término correcto no es decir sentencia, porque no pone fin al pleito en lo general. Por eso es que le llaman auto de interlocutoria. Esto se da sobre todo en temas de amparo, que ya lo verán en su momento, sobre todo en amparo porque en temas de procedencia del amparo directo solamente se puede plantear eh, pues este amparo directo en contra de resoluciones que pongan fin en definitiva a un proceso tramitado en forma de juicio. Por eso se hace esta distinción. Lo cierto es que el Código de Procedimientos Civiles eh, pues sí habla de sentencias interlocutorias. Y en el caso de las sentencias definitivas, pues ponen fin, es el punto final al proceso. Aquí se acaba la instancia. Podemos entender como una instancia, un segmento del proceso o un segmento procedimental. Eso es una instancia. Ya se acabó la famosa primera instancia con el dictado de la sentencia definitiva. ¿Y cómo se estructura esta sentencia definitiva? Les decía que también lleva un rubro o un proemio. El rubro o proemio de la sentencia va a establecer cuáles son los datos del proceso, siendo bueno, no ponen horas, pero a las dos, siendo los 2 días de junio del día 2022, del año 2022, o el día 2 de junio del año 2022, en el expediente 746 del 2000, no sé, 2020, se tienen a la vista del presente juzgador los presentes autos en el proceso ordinario civil de acción reivindicatoria, cuyas partes son tal, y se dicta lo siguiente. Esta es como la parte del rubro del premio, ¿no? Donde el juzgador en la sentencia va a exponer los datos de localización del expediente. Y después vienen los famosos resultandos. ¿Qué con los resultandos? En los resultandos no vamos a ver otra cosa sino una síntesis o un resumen, un extracto de todo lo que se haya tramitado durante el proceso. Justo como les había comentado en los alegatos, el día 5 de mayo de 2020, el señor tal, en la vía ordinaria civil, planteó una demanda eh, consistente en una acción reivindicatoria, misma que se admitió a trámite, en la cual solicita las siguientes prestaciones, muy concretito, tal, 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 tal. Posteriormente se procedió a la etapa de emplazamiento. El emplazado fue llamado a juicio el día tal, contestó la demanda en tiempo y forma, el demandado puso las siguientes excepciones y defensas para fijar la litis. Fijar la litis significa establecer cuál es el pleito, dónde está justamente la controversia. Expuso en esencia algunos argumentos que son tales. Después hubo un desahogo de vista de las excepciones y defensas, el actor planteó tal situación. Posteriormente, perdón, se abrió la etapa previa de conciliación, no fue posible conciliar, se abrió el periodo probatorio, la parte actora ofreció estas pruebas, fueron desahogadas estas, la parte demandada ofreció estas pruebas, fueron desahogadas, y expusieron los alegatos al final, una vez que se cerró el periodo probatorio, expusieron los alegatos o las manifestaciones que a su derecho convinieron. Por lo anterior, es que este juzgador tiene a la vista los siguientes autos y procede a razonarlo de la siguiente manera, ¿no? Varían algunas redacciones. Y después vienen los considerandos. Después de los resultados vienen los considerandos. Los considerandos puede llegar a ser lo más importante de la sentencia. Ahí el juez nos va a exponer verdaderamente todos aquellos argumentos lógico-jurídicos
por los cuales va a fallar en contra o a favor de alguna de las partes. Teniendo estas pruebas, se considera, en esencia, la parte actora argumenta que su inmueble, que el inmueble ubicado en tal lugar es de su propiedad. Para acreditar su dicho, exhibió como medio probatorio el título de propiedad o la escritura marcada con el número tal, a la cual se le concede pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos tal y tal y tal. Ahora bien, uno de los presupuestos para la acción reivindicatoria es acreditar tal situación, la cual se tiene plenamente acreditada con la prueba de inspección ocular, lo que ustedes quieran, ¿no? La inspección judicial. Y el demandado argumenta en esencia que sí es su casa porque exhibió un contrato privado de compraventa, el cual carece de eficacia probatoria toda vez que no es un título debidamente inscrito en el registro público de la propiedad y primero un tiempo, primero un derecho y conforme al principio de prelación, como no está inscrito es título, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es procedente concederle la razón a la parte actora y, como lo es, se ordena a la parte demandada para que desocupe de manera voluntaria dentro del plazo de 5 días el inmueble ubicado en tal. Además, el actor solicitó que a título de rentas, todos los días que estuvo ahí la parte demandada, durante la temporalidad que estuvo ahí, se cuantifique a razón de rentas. Sí se concede, pero el monto quedará a juicio de peritos y se establecerá en el periodo de ejecución de sentencia, que esa es otra historia. Por lo tanto, y ya terminamos los considerandos. Obviamente en la parte de los considerandos, el juez tiene que fundar y motivar todo lo que diga, tiene que exponer artículos del Código Civil, artículos de la Constitución, jurisprudencias, no sé, lo que sea conforme a derecho, principios generales del derecho en su defecto, tendrá que fundamentar y exponer también aquellos razonamientos lógico-jurídicos, porque también el juez se puede equivocar y es bastante común. Entonces, después viene la última parte, que son los resolutivos. En los resolutivos, al final, el juez, ahora sí, por lo anterior, se resuelve, primero, ha sido procedente la vía ordinaria civil planteada por la parte actora en contra del señor tal. Segundo, se condena a la parte demandada tal a que desocupe de manera voluntaria dentro del plazo de 5 días el inmueble ubicado en tal lugar. En caso de que no lo hiciere así, entonces se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública y en su caso el rompimiento de cerraduras. Tercero, se concede la cuantificación a título de rentas durante el periodo, misma que será establecida en el periodo de ejecución de sentencia. Cuarto, no se condena a los gastos y costas en juicio. 5. Notifíquese personalmente o notifíquese por lista de boletín judicial. Y ahí está su sentencia. Ahí se acaba el proceso. En principio. Después, ¿qué sigue? Creo que ya lo saben, ¿no? ¿Alguien sabe qué sigue? La ejecución. Todavía no. Pueden estar inconformes con la sentencia o no. Si fueran el demandado, ¿serían conformes? No, pues tendríamos que impugnar. Ojo, porque hay algunos juicios que no son apelables. Por ejemplo, algunos juicios por la cuantía, los juicios inferiores, y ya a cada ratito cambian el número, pero es tipo 600,000 pesos, una cosa así, no admiten recurso de apelación. En el caso, por ejemplo, de la materia laboral, en contra de los laudos, no procede ningún recurso ordinario. Pero, por lo general, tienen ustedes todavía el famoso recurso de apelación. Es todo un tema esto de la teoría del, porque también hay teoría del recurso. ¿Cuál es un recurso horizontal? ¿Cuál es un recurso vertical? Etcétera. Hay varios recursos dependiendo de la materia. Aquí el tiempo es brevísimo y entonces les voy a explicar algunas cosas importantes. Hay algunos recursos que se conocen como recursos horizontales. Los recursos horizontales son los recursos que se plantean ante la misma autoridad que emitió el acto o la resolución que planteó impugnar y lo resuelven ellos mismos. Los recursos horizontales, por ejemplo, si yo planteo un recurso, no sé, por decir algo, de queja, de reconsideración, de inconformidad, de lo que sea, ante un juez civil, el juez tendría que resolver, él mismo tendría que resolver, ¿no?
Eso es un recurso horizontal. Y un recurso vertical es un recurso que se plantea ante una autoridad, en este caso el juez civil, y que resuelve el superior jerárquico. Eso es un recurso vertical. El recurso vertical es el que resuelve el superior jerárquico. En este caso, el recurso de apelación es un recurso vertical. Si estamos inconformes con la sentencia, el inconforme puede plantear el recurso ordinario. Es un recurso ordinario de apelación. Porque se presenta ante el propio juez. Lo cierto es que la apelación se presenta ante el propio juez y la resuelve el superior jerárquico. El inferior jerárquico, el juez que emitió la resolución, se le conoce como acuo. El superior jerárquico, el que va a resolver el recurso, se le conoce como aquem. La sala, digo, para que se familiaricen con el lenguaje. Entonces, en contra de la sentencia definitiva, vamos a suponer que procede el recurso de apelación, que de hecho así es. Ahora sí es momento de hablarles de la apelación, jóvenes. Vamos a hablar de estos recursos. Y es que hay varios tipos de apelación. Ahora sí vamos a quebrarnos la cabeza con esto de las apelaciones. Hay apelaciones que son de tramitación inmediata. Y hay apelaciones que son de tramitación conjunta. Primero vamos a quedarnos con esa idea. Hay apelaciones que son de tramitación inmediata y hay apelaciones que son de tramitación conjunta. Cuando durante el proceso yo necesito apelar alguna resolución o algún auto y por la materia o el asunto que estoy apelando es necesario que esa apelación se resuelva antes de continuar con el proceso, esa será una apelación de tramitación inmediata. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el demandado opuso la excepción de incompetencia. Y entonces en la etapa de conciliación y excepciones y depuración de las excepciones procedimentales, el juzgador considera que no es procedente la excepción de incompetencia. Una de las situaciones que se necesitan definir para continuar con la litis y abrir el periodo probatorio es saber si el juez es competente o no, o si alguna de las partes tiene acreditada su personalidad o no en juicio, porque si no, no tendría sentido continuar con la litis. Pero si el juzgador resolvió en ese momento que el actor sí tiene facultades para ser representado en el proceso, sí tiene personalidad acreditada, cuando en realidad no lo es, yo puedo apelar, por supuesto, y esa apelación será una apelación de tramitación inmediata. Inmediatamente interpongo el recurso de apelación en contra de esa resolución que determina que determina el juez diciendo que él sí es competente o que el contrario sí tiene facultades y tiene personalidad acreditada, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque esa apelación en ese momento tiene que ser resuelta para poder continuar con el proceso, si no, no tendría sentido. Y cuando planteo el recurso de apelación, yo tengo que exponer agravios. Los agravios son justamente aquellos actos que emitió el juzgador que yo considero violatorios a mis derechos y considero que me ocasionan un perjuicio jurídico. Yo considero que la resolución, primer agravio, considero que esta resolución me ocasiona un agravio o un perjuicio porque, en efecto, el actor no tiene facultades para comparecer al presente proceso porque no tiene facultades para pleitos y cobranzas y de acuerdo al artículo 2000 tal. Entonces, ahí están exponiendo los agravios. Cuando ustedes exponen agravios, están exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos por virtud de los cuales ustedes consideran que la resolución impugnar es atacar, también para que se familiaricen. Impugnar es sinónimo de atacar. Si yo voy a impugnar una sentencia, estoy atacando la sentencia a través de un medio de impugnación. Y lo hacen a través de agravios. Perdón que haya cortado el comentario. Pero entonces, en los agravios ustedes van a exponer justamente
esas consideraciones lógico-jurídicas que también deben estar fundadas y motivadas, por las cuales ustedes consideran que el juzgador se equivocó y no actuó conforme a derecho. Ahí, es ahí o nunca. Ahí tiene que exponerle al juez por qué creen que se equivocó. Y en este caso, pues el recurso de apelación se presenta ante el propio juez, ante la autoridad que emitió la resolución, y lo va a resolver el superior jerárquico, que en el caso de la materia civil será una sala civil. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? Profesor, a ver si lo entendí. La de tramitación inmediata va a ser la exposición lógico-jurídico que vamos a exponer, ¿no? Esos son los agravios. La Ah, apelación de tramitación inmediata procede, es un tipo de apelación. Tanto la apelación de tramitación inmediata como la de tramitación conjunta, digamos que son especies de la apelación, son tipos de apelación. La de tramitación inmediata procede cuando necesito apelar en ese momento una resolución que debe de resolverse en ese mismo momento para continuar con el proceso. ¿Sí me di a entender, Daisy? sí, profesor. Ok. ¿Alguien más? ¿Seguros y seguras? Bueno, Profesor, perdón, nos dijo que se le denomina acuo a ¿quién? al inferior jerárquico, al juez. Y Ok, acuem es a la sala, al superior jerárquico. gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿podría repetir lo de la tramitación conjunta, por favor? Eso todavía no lo he dicho. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces, este es el supuesto de la tramitación inmediata. Cuando necesito apelar alguna resolución que pues necesite ser resuelta en ese mismo momento para poder continuar el proceso. Entonces, este recurso de apelación, con todo y sus agravios, obviamente, los agravios, repito, son estas consideraciones lógico-jurídicas que estimo que están afectando mi esfera jurídica como en particular, se presentan entonces ante el juez que emitió esta resolución y el juez automáticamente lo que va a hacer es definir algo que les voy a decir a continuación. Vamos a hacerlo más complicado. Hay apelaciones que se admiten, primero hay que definir si se admite o no. El juez lo primero que va a hacer es admitir o desechar el recurso de apelación. Lo podría desechar porque no está planteado conforme a derecho o porque no se planteó dentro del plazo que establece la ley. Hay plazos de 3 días, hay plazos de 5 días, hay plazos de 15 días, dependiendo del supuesto que ustedes vayan a impugnar. E incluso hay autos o hay resoluciones que no son apelables. Entonces hay que revisar bien el código para buscar cuáles resoluciones no son apelables. Por eso la podría desechar. Ahora, si se admite a trámite, lo que sigue es que el juez tiene que decidir cómo va a admitir la apelación. Si la va a admitir, la puede admitir en dos modalidades. En ambos efectos o en efecto devolutivo. Las apelaciones se pueden admitir en ambos efectos o en efecto devolutivo. Aquí ya se pone un poco más complicado y entre comillas, si la apelación es admitida en ambos efectos, lo que va a hacer el juez es suspender el proceso. Así. El proceso no puede continuar porque primero tiene que decidirse qué va a pasar en este recurso para poder continuar. Entonces, una apelación de tramitación inmediata, por lo general, va a ser admitida a trámite en ambos efectos, porque el proceso no podría continuar hasta que no se decida si es competente o no. ¿Sí me explico? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Fui claro o no fui claro? Entonces, de manera inmediata, el juez suspende el proceso. Cuando admite la apelación en ambos efectos, el juez, durante la tramitación de la apelación, suspende el proceso. ¿Ok? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguros?
Bueno, entonces admite la apelación a ambos efectos. Lo siguiente que tiene que hacer el juez es darle vista al contrario, para no dejar un estado de indefensión, una vista de 3 días para que manifieste lo que su interés convenga. Oye, actor, el demandado apeló este auto, suspendió el proceso porque se admitió en ambos efectos. Tienes 3 días para exponerme lo que tu interés convenga. Defiéndete. ¿Por qué la sala no le debería de conceder la apelación? ¿Por qué no le debería de conceder la apelación a la parte demandada? Aquí explícalo. Y entonces vamos a computar esos 3 días. Si dentro de los 3 días el contrario sí expone sus argumentos, qué bueno. Si no los expone, con la pena, automáticamente el juez va a crear una fotocopia del expediente que va a dejar en el juzgado y va a crear esto que se llama el testimonio de apelación. El testimonio de apelación es todo el expediente lo va a mandar al superior jerárquico que es la sala. El original se va a la sala y el juzgado se va a quedar con una copia por cualquier cosa, por si necesitan ir a revisar algo. El expediente se manda a la sala, que es el superior jerárquico. Y entonces se manda a la oficialía de partes común, eso lo hace el juzgado, y la oficialía de partes da un oficio. ¿Qué crees? Que tocó la quinta sala civil y eso se glosa el expediente para que nosotros sepamos en qué sala tocó. Y a partir de ese momento ya nosotros tenemos que ir a las salas civiles para consultar esa apelación. La sala, cuando recibe la apelación, lo primero que va a hacer es calificar que todo lo que haya hecho el juzgador o el ACO haya estado bien. Si la admitió en tiempo y forma, sí, palomita. Si procedía a admitirla en ambos efectos, sí, palomita. Si procedía a suspender el proceso, sí, palomita. O no. O sabes qué, juez, te faltó alguna constancia, te faltó un papel. Y entonces manda un oficio al juzgador, lo apercibe para que remita las constancias que faltan. Eso puede ocurrir. Pero si todo está bien... Profesor, Sí, adelante. perdóneme, antes de seguir avanzando, ¿a qué nos referimos con ambos efectos? Ok, cuando la apelación se admite en ambos efectos, quiere decir que al momento de admitir la apelación, el juez suspende el procedimiento, porque no podría continuar el proceso hasta no saber el resultado de la apelación. De eso depende, del resultado de la apelación depende el que podamos continuar o no con el proceso. La admito y suspendo el proceso. ¿Sí me explico? Sí, ok. Sí, sé que va completo ¿Y la este cosa. efecto devolutivo? Todavía no llegó a eso. Ah, ok. Sí. Para no hacer los bolas, todavía no llegó a eso. Ok. Bueno, Profesor, una pregunta. El testimonio de apelación, ¿cuánto tiempo tiene que enviarse este expediente? Generalmente se tienen 15 días, pero por grosor de expediente, criterio del juzgador, puede tomarse unos días más. Así que por eso no les manejo plazos, porque la ley luego maneja 15 días y al final del día la verdad es que el juez manda cuando necesita mandar las cosas. Pero generalmente es así. ¿Ok? Gracias. Sí. Entonces, Profesor, sí. perdón, es que No, me adelante. perdí en esto de lo de los ambos efectos, que ya me quedó claro, pero a ver, entonces para recapitular, cuando admite y lo hace en ambos efectos, se suspende el proceso y le da al contrario 3 días para que manifieste lo que su interés competa. Oye, el demandado apeló, ¿qué tienes que decir al respecto? Defiéndete. ¿Sí me explico? Sí, entonces presenta su testimonio de apelación y obviamente, antes de hacer el testimonio de apelación, le da vista al contrario. Si después de los 3 días el contrario sí se defendió, ese escrito se va a glosar al testimonio de apelación. Si no se defendió, pues con la pena. Adiós, no te puedo estar esperando y voy a mandar el testimonio de apelación con lo que haya y perdiste tu plazo para defenderte. ¿Sí me explico? sí, profesor, gracias. Sí. Pues ya que llega a la sala entonces todo debidamente ordenadito y calificado, ahora sí, la sala va a citar a las partes al dictado de la sentencia definitiva. Recuerden que en la sala no hay jueces jóvenes, hay magistrados.
y aquí las decisiones son colegiadas. Primero pasamos por una ponencia, lo estudian, hacen un proyecto, formulan una postura, después pasa la segunda ponencia, la segunda ponencia va a emitir un criterio al respecto y después a la tercera ponencia. Puede ser que los tres coincidan en confirmar el efecto de la sentencia de la apelación. Cuando me dicta una sentencia de apelación, puede confirmar la resolución impugnada, puede revocar o puede modificar. Si yo perdí la apelación, obviamente van a confirmar. Esta apelación, este recurso de apelación es insuficiente e inoperante. Entonces, lo que procede es confirmar la sentencia definitiva. Ahora, puede ser que proceda la apelación y diga, bueno, tiene razón la parte demandada. Voy a modificar, o sea, la gran mayoría del fallo está bien, solamente vamos a modificar por lo que se refiere a la admisión de la prueba, no sé, documental, ¿no? Y entonces la sala puede ordenar que se modifique solo una parte de la sentencia. Es un ejemplo absurdo, pero para que a ustedes les quede claro. Solo puede ordenar que se modifique una parte de la sentencia. O, de plano, si la sentencia está pésimamente mal, la sala puede ordenar que se revoque esa sentencia y en su lugar se dicte una nueva y la sala puede dictar los parámetros por virtud de los cuales se tiene que dictar la nueva sentencia. Si se dan cuenta, entonces, cada magistrado puede tener una postura. Pueden coincidir y todos confirmar la resolución, pueden coincidir y todos mandar que se revoque, ordenan que se revoque, o puede haber por ahí un voto en particular. Dos sí pueden coincidir en confirmar y a lo mejor uno emite un voto particular que también será glosado a la sentencia, donde exponga su punto de vista y diga, pues a ver, yo no estoy de acuerdo, nada más lo expongo para que quede como antecedente, pero como la mayoría ganaron, pues se va a revocar, perdón, se va a confirmar al final. ¿Sí me explico o no, jóvenes? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Esos son los efectos que puede tener la apelación. Ahora, profesor, pero todo esto que nos explicó, ¿es para cualquiera de las dos, para la apelación de tramitación inmediata o de tramitación conjunta? Cuando ¿O solo una sentencia, cuando se dicta la sentencia de una apelación, cualquier sentencia de cualquier apelación puede revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada. ¿Ok? Esto de la tramitación conjunta y demás es nada más la manera en que se tramita la apelación. Ahorita les estoy explicando solo una manera de tramitar la apelación, pero cuando se dicta la sentencia de la apelación, siempre la va a conocer una sala, en este caso civil, siempre hay 3 ponentes, 3 magistrados, y al final, pues cada uno todos pueden coincidir en confirmar o revocar o modificar, o alguno puede no coincidir, pero si la mayoría coincide, pues va a ser lo que decida la mayoría, solamente que el voto particular se va a glosar a la sentencia. ¿Sí me explicó? Sí, pero por ejemplo, en el caso de la tramitación inmediata, todavía no tenemos una sentencia que apelar, ¿no? Más bien es una resolución, es una resolución lo que estoy impugnando. A lo mejor es un auto o una resolución que dice que fue improcedente mi excepción de incompetencia. Eso es lo que estoy apelando. Y entonces en la sala los magistrados van a dictar una sentencia donde se determine si en efecto resultó procedente la excepción de incompetencia o no resultó procedente la excepción de incompetencia. ¿Sí me explico? Sí. Sí, no necesariamente tiene que ser una sentencia. Pueden impugnar y pueden apelar un auto, una resolución. Si el juez ya determinó que es improcedente y ustedes están segurísimos que sí procede su excepción de incompetencia, pues apelen a ver qué les dice la sala. A lo mejor la sala va a decir, pues tiene razón, sí es procedente la incompetencia. ¿Sí me explico? Sí, nos dijo entonces que se puede apelar una sentencia o un acto, ¿qué? Una sentencia o una resolución, un auto. Los autos, que son resoluciones que también dictan los jueces, también se pueden apelar.
Sí, profesor, gracias. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? ¿Muchas? ¿Es confuso esto de la apelación? Sí, un poco, profe. Ok. Digo, lo vamos a retomar presencial. Creo que es más fácil hacerlo presencial. Sobre todo esto de la apelación. Todavía no les he explicado la apelación de tramitación conjunta, porque esa tiene otra mecánica para tramitarse. No es complejo, pero eso sí me lo quiero reservar para la clase presencial, porque creo que sí vamos a necesitar el pizarroncito para explicárselos. Pero bueno, procesen esto que les acabo de comentar, muchachos, tranquilos. No pasa nada. El lunes lo vamos a retomar. Y vuelvo a explicar apelación y también explicamos tramitación de apelación conjunta el día lunes que tenemos clase. Ya el lunes vamos a hablar de recursos, tal vez hablemos un poco de amparo, hablamos de periodo de ejecución de sentencia tal vez, y seguramente ya vamos a estar iniciando otro proceso. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de lo que comentamos el día de hoy? Profesor, a mí se me fue el internet, pero a ver, en caso de revocar las sentencias, porque o los magistrados consideran que no es adecuada la sentencia, o solamente porque alguno de ellos va a tener alguna diferencia con respecto a la sentencia. Son 3 magistrados los que van a resolver un recurso de apelación. Entonces, se va a hacer lo que diga la mayoría. Si 2 dicen que sí y uno dice que no, se va a hacer lo que los 2 dijeron, pero el otro puede emitir un voto particular que se puede glosar en la sentencia. Si los 3 dicen que sí o que no, pues ya es unánime. No hay ningún voto particular que agregar. Pero uno puede decir que no. Si uno no coincide, no pasa nada. Solamente se glosa su opinión, su postura a la sentencia. Pero pues la mayoría ganó. Si los 3 están de acuerdo, pues entonces se dictará una sola sentencia. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? No, profesor, creo que solamente hay que Procesar. leer, así exactamente, leer, procesar y ya si surgen dudas, pues le preguntamos. Sí. Siguiente clase. Sí, tranquilos, el día lunes lo retomamos. Bueno, muchachos, entonces agradezco su atención. Nos vemos entonces